Bienvenidos a Rostros y Voces, un programa de la Agencia de Noticias del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y me acompaña Santiago Ruiz. Bienvenido, Santiago. Muchísimo gusto, Ángel. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación y por acompañarnos desde el CELAN en este gran primera Asamblea Eclesial Garífuna de para Centro y Norteamérica. Así es, y bueno, Santiago, eres laico hondureño, según lo que tengo acá. Eres garífuna nativo hablante, coordinador de la Nacional de Pastoral Garífuna Inculturada de Honduras desde 2016, designado por Monseñor Miguel Lenihan, obispo asesor de la Pastoral Garífuna, por delegación de la Conferencia Episcopal de Honduras. Además, tiene postdoctorado en antropología latinoamericana, un doctorado y una maestría en antropología sociocultural, todos en la Universidad de Florida. Correcto. Y bueno, además eres Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle, otorgado por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación en el año 2018. ¿Cómo fue ese proceso? No, es que hay un concurso a nivel nacional donde sacan 3 premios, ¿no? Uno en arte, uno en ciencias, uno en literatura. Y bueno, en el concurso parece que nuestro perfil, nuestro récord le resultó relevante y nos premiaron, recibimos el premio. Ah, qué bien. Sí. Mira, Santiago, qué gusto tenerte entonces. Y ¿cuál es la etimología de la palabra garífuna? En realidad, la palabra garífuna es una palabra caribe arahuaca, ¿no? Por eso es del calípona. Es calípona, y de hecho que en el siglo XVI era la lengua más franca de la zona del Caribe. Y cuando Colón llega, de hecho, la comunicación con Colón es en carípona. Por eso hay un interés ahora resurgido de Puerto Rico. Estoy trabajando en la Universidad de Puerto Rico, de recuperar, ¿no?, la identidad lingüística de la región, y para eso tienen que recurrir al grupo, a la comunidad que fue exiliada hace 200 y un cuarto de siglo, 200 años, 225, y que ahora se necesitaría un retorno a Puerto Rico. De entonces viene de calípona, es la lengua caribe arahuaca que se hablaba más en la zona del Caribe. Oye, qué interesante. Entonces, pero ¿cómo se origina este idioma garífuna? ¿Tienen alguna gramática o algún reconocimiento oficial como lengua? ¿Cómo se origina? Entonces, es esa confluencia de la lengua, de la cultura caribe, que es una cultura que, según los estudios, llegan al Caribe casi 1000 años después de la llegada de los arahuacos. Arahuacos, como los primeros pobladores de la zona, vienen del Caribe, de Venezuela, ¿no?, de esa zona del sur. Posteriormente llegan los caribes y se encuentran allá, y 200 años más tarde es que se integran los afros, pero por la diferencia de las zonas y las lingüísticas que vienen los afros, los esclavistas tenían sus mecanismos de asegurar que los esclavizados no tuvieran capacidad de comunicación, entonces mezclaban lingüísticamente. Cuando llegan al Caribe no tienen la fuerza de articular un idioma porque tenían idiomas diferenciados. Por eso los afros, los africanos que llegan a San Vicente, en las islas del Caribe, se integran a la comunidad indígena, que también es una comunidad que está diezmada porque están siendo también atacados por los españoles, sobre todo en la zona de San Vicente, son Antillas Menores. En la isla no eran relevantes para los españoles, sino solo llegaban allí a secuestrar personas para esclavizarlos en las islas más grandes, en Santo Domingo, en Cuba, Haití, República Dominicana, ¿no? Entonces, de allí que como no tenía mucho interés en esa población, permitió a los caribes y arahuacos desarrollar la lengua en esa zona de alguna manera. Ahora, los garífunas es intercultural, porque está el arahuaco, está el caribe, está el afro. Pero entonces, ¿cómo se definiría exactamente? ¿Son afros con corazón indígena? ¿Cómo es eso? Buena pregunta, muy buena pregunta. Diría
técnicamente es afroindígena, para no renunciar a ninguna de las dimensiones culturales históricas. Decir que solo es afro el garífuna sería denunciar a su idioma. Su idioma es fundamentalmente indígena. Pero físicamente es un afro, ¿no? Fenotípicamente es afro, rítmicamente es afro, ¿no? O sea, no, esto es, ¿por qué? Porque es la confluencia de dos realidades culturales. Incluso el garífuna tiene una pasión, una cosmovisión en relación a la naturaleza que es como que diferenciada un poco del común afro, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa dimensión indígena que tiene. Entonces, para no renunciar a ninguna de tus riquezas, que para mí es un privilegio ser afroindígena, ¿no? Entonces esa sería la definición. Ahora, en Estados Unidos sería afro, por la acepción que manejan, que cuando un tercio de tu ascendencia es de origen africano, ya eres afro. Lo cual es una ventaja para los afros, porque entonces le suman a la población fácilmente. Pero en realidad lo que está de fondo es un racismo estructural que no permite que lo blanco se manche de alguna manera, ¿no? Por eso fácilmente traslada a una población, persona que ni siquiera lo ves de afro, pero si tiene un tercio de su ascendencia afro, ya lo pasan como afrodescendiente. Entonces no creo que sea válido científicamente utilizar eso como recurso para identificar otras poblaciones, porque me parece que no tiene sentido en la realidad y en lo cultural y en la práctica diaria de los pueblos. Un pueblo se mantiene por su lengua. ¿Qué va a pasar con el futuro de los garífunas, esta lengua garífuna? ¿Cómo hace para mantenerla viva? ¿Cómo está ese estatus? Gran desafío. A nivel estatus está en riesgo, en peligro de desaparición, ¿no? Porque porque hay una población que generalmente es adulta, la que está hablando el idioma, y donde hay niños todavía que hablan garífuna. Es una región relativamente pequeña, por lo menos en Honduras y en la región en Centroamérica y América Latina. Por eso, esa recuperación lingüística, por eso eso hace relevante esta primera asamblea eclesial. ¿Por qué? Porque la iglesia es un factor fundamental en la dinámica de las comunidades, ¿no? Y no hemos tenido mucha integración de estas diversidades lingüísticas en nuestra práctica eclesial. Entonces ahora, por eso es esta dinámica del Papa Francisco, esta apertura al pueblo de Dios, permitir que Dios sea el creador de todo el mundo. Entonces abraza a toda la variedad, diversidades culturales, y nosotros, nos inspira como Pastoral Garífuna en este esfuerzo. Todo el trabajo de la primera asamblea eclesial latinoamericana y caribeña, los 41 prioridades, desafíos identificados, y también todo el documento de SEAMA, ¿no? O sea, nosotros hemos estado leyendo con mucho cuidado y con mucha animación, mucha motivación, el documento sinodal para la Amazonía, y para poder estar hoy viendo que esta lengua que está en peligro de desaparición, podamos a través de la iglesia hacer todo un trabajo pastoral, que la catequesis involucre en defensa de la lengua, porque con eso es defensa de identidad, pero también es defensa de dignidad, que ese es lo más crítico, es defensa de los hijos de Dios, ¿no? Entonces no podemos separar el trabajo de la iglesia salvífico de la defensa de la cultura y de la recuperación cultural y las lenguas. Es un esfuerzo porque va contra la corriente con el modelo económico, ¿no? Que es el que está monoculturalizando todo. Santiago, y fíjate, las tecnologías de la información y comunicación, todo este entorno virtual, estas sociedades líquidas, ¿no? Que de las que hablamos hoy en día, todo es tan efímero, ¿no? Se pierde el valor simbólico. Ahora bien, ¿cómo hacen las nuevas generaciones? Por ejemplo, tú eres garífuna y eres papá. ¿Cómo hacen para que estas nuevas generaciones puedan mantener esas tradiciones, estos arraigos, y no desaparecerse en todos estos procesos tecnológicos? Wow. Totalmente complejo, pero posible, ¿no? O sea, a veces invento las palabras, es asible, ¿no? O sea, en inglés hay una palabra doable, es asible, se puede hacer. Mi hija nació en la ciudad capital de Honduras, ahora tiene 17 años, pero me aseguré
que su primer idioma era garífuna. Después aprendió español y después aprendió inglés. O sea, los hipotes pueden aprender diversidad de idiomas al mismo tiempo. Nosotros los adultos somos los que creemos que se confunden, ¿no? Y es fácil aprender garífuna. Es fácil aprender garífuna cuando estás en contexto garífuna, ¿no? Claro, ese es como toda lengua. Como toda lengua. Y el inglés también me costó ya mayor aprender inglés. No fue fácil, hubo un desafío porque tenía que sobrevivir en Estados Unidos, ¿no? Y estudiar, o sea, y pasar las clases, entonces que eso ya no era broma. Entonces, pero como joven, como niño, el niño está en la capacidad, mi hija habla perfectamente bien garífuna. ¿Cómo sobrevivir el garífuna en un área de la tecnología? Es que el problema no es el garífuna, no es el idioma, es el énfasis y la prioridad, son las prioridades que nosotros tenemos. Tenemos gramática, hasta sexto grado hay libros de textos, hasta sexto grado, pero un poco forzado, la voluntad política del gobierno no está clara sobre eso. El Banco Mundial del 2005, por allí, entregó un presupuesto asignado para los pueblos, no son pueblos indígenas y afro de Honduras, para que pueda orientar el Estado ese fondo a los pueblos. Tenía que el Banco Mundial estar aquí encima de ellos. O sea, me consta porque estoy trabajando en el banco y conocí eso bien, ¿no? En Washington, ¿no? Entonces, el desafío es enorme a nivel de tecnología, pero sí es posible, ¿no? Eso depende de las políticas de los países. ¿Y los garífunas qué papel cumplen en todo ese contexto tan complejo que planteas? Los garífunas han demostrado, al menos en mi tesis doctoral, que según los teóricos en este momento, las lenguas mueren a tan pronto hay la transmisión intergeneracional se interrumpe. ¿Qué significa eso? Cuando papá y mamá ya no le hablan el idioma a su niño, 100 años después de que inicia el proceso, la lengua muere. Y eso es la teoría que manejaba en Nueva York, en Estados Unidos, porque bueno, de Fishman, de todos los autores, ¿no? Crystal y varios autores sobre esto. Pero cuando vine a hacer mi tesis a Corozal, Honduras, ahí por la Ceiba, comunidad garífuna, 150 años después de la interrupción intergeneracional, la lengua sigue vigente. Rompe la teoría. El pueblo garífuna es tan resistente que estando pegado a la comunidad, a la Ceiba, la tercera ciudad más grande del país, y dependiendo económicamente de la Ceiba, no han seguido su idioma. No, claro, pero es un proceso que tú ves, también es resistencia, pero o se encuentra una estrategia que acompaña a la resistencia o no puede no ser sostenible. ¿No? Entonces, ¿qué ofrece el garífuna? Ese nivel de resistencia. De aquí en la asamblea eclesial, hay garífunas que hablan inglés, no entienden nada, casi nada de español, ¿no? Hay garífunas que solo hablan español, ahora que solo hablan garífuna. ¿Cómo hacen una asamblea con una diversidad lingüística y todo el mundo que esté participando, ¿no? Es decir, hay garífuna para rato. Seguro, sí, creo que sí. Hay garífuna para rato. Muchísimas gracias, Santiago, por este espacio. Fue Santiago Ruiz, coordinador de la Pastoral Garífuna en Honduras. Así que los esperamos en un próximo programa de Rostros y Voces, recordándole seguir nuestras redes sociales. En Facebook, Celan.oficial, en Instagram, Celan.oficial, en Twitter, Celan Web, en YouTube, Celan TV y por supuesto visiten nuestra página web, celan.org. Esto fue Rostros y Voces, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Hasta pronto.